Buenos días a todos. Hoy es 16 de mayo y estoy muy feliz de poder compartir con ustedes la palabra. Vamos a empezar con la oración. Entonces, amén. Señor nuestro Dios, te damos gracias por este día que nos das más de vida. Gracias por tu fidelidad durante esta semana. Gracias porque no nos ha faltado nada, Señor, y nos has guardado, nos has protegido. Te pedimos que esta mañana prepares nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, a recibir tu palabra. Que la palabra venga de ti, Señor, y que venga directamente al corazón para sanar, Señor, y para cambiarnos. Yo sé que tienes mucho que decirnos esta mañana y te pido que seas tú guiándonos y llenándonos de ti, Padre, para que podamos ser cambiados a tu imagen. Amén, En nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, esta mañana el tema es la confianza en Dios. Y para empezar este tema vamos a hacer dos lecturas. La primera se encuentra en Deuteronomios capítulo 6, versículo 13 al 15. Deuteronomio 6, versículo 13 al 15. El Señor tu Dios, versículo 13. Teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él, y jura solo en su nombre. No sigas a esos dioses de los pueblos que te rodean, pues el Señor tu Dios está contigo y es un Dios celoso. No vaya a ser que su ira se encienda contra ti y te borre de la faz de la tierra. Bien, ahora segunda lectura en Jeremías capítulo 16, versículo 19 al capítulo 17, versículo 14. Jeremías 16, versículo 19. Jeremías 16, versículo 19 al capítulo 17, versículo 14. ¿Estamos listos? Bien. Dice así: Señor, fuerza y fortaleza mía, mi refugio en el día de la angustia. Desde los confines de la tierra vendrán a ti las naciones, y dirán: solo mentira heredaron nuestros antepasados. Heredaron lo absurdo, lo que no sirve para nada. ¿Acaso puede el hombre hacer sus propios dioses? Pero si no son dioses. Por eso, esta vez les daré una lección. Les daré a conocer mi mano poderosa. Así sabrán que mi nombre es el Señor. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro, grabado hasta con punta de diamante sobre la tabla de su corazón y sobre los cuernos de sus altares. Bien que se acuerdan de sus hijos, bien que se acuerdan sus hijos de sus altares junto a árboles frondosos, de sus imágenes de Aserá sobre altas colinas, y sobre mi montaña a campo abierto. Entregaré como botín tu riqueza, tus tesoros y tus santuarios paganos, por todos tus pecados en todo tu territorio. Por tu culpa perderás la herencia que yo te había dado. Te haré esclava de tus enemigos en un país para ti desconocido, porque has encendido mi ira.
la cual se mantendrá ardiendo para siempre. Así dice el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal, donde nadie habita. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende su raíz. Perdón, vamos a leer. Versículo 5. Así dice el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal donde nadie habita. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende su raíz hacia la corriente. No teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. El que acapara riquezas injustas es perdiz que empolla huevos ajenos. En la mitad de la vida las perderá y al final no será más que un insensato. Trono de gloria, exaltado desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Señor, tú eres la esperanza de Israel. Todo el que te abandona quedará avergonzado. El que se aparta de ti quedará como algo escrito en el polvo, porque abandonó al Señor, al manantial de aguas vivas. Sáname, Señor, y seré sanado. Sálvame, y seré salvado. No falta, porque tú eres mi alabanza. Amén. Está bien. Perdone por antes, fue un ventarrón que hizo cerrar la puerta. Necesito que cambie de peso porque está haciendo la mesa y la cámara está haciendo. Entonces, los dos pasajes que leímos tienen que ver con lo mismo. Son pasajes fuertes, pero son necesarios. Y son fuertes porque en la época que fueron escritos eran tiempos difíciles, tiempos en el que el pueblo de Dios estaba muy alejado de Dios y necesitaban ser removidos en su interior, necesitaban que la palabra sea así de fuerte como era el pecado también. Pero el tema de hoy, más que el pecado, es lo que se llama la idolatría, que tiene que ver con la confianza en Dios. Y eso lo voy a explicar ahora. Empezamos leyendo Deuteronomio 6, donde Dios dice que solo a Él tenemos que temerlo, solo a Él tenemos que servirle, porque Él es un Dios celoso. Deuteronomio 6, 13 a 15. Y la pregunta es, ¿por qué Dios le pone tanta importancia a la idolatría y a servir otros dioses y que Él sea el solo Dios? ¿Y qué tiene que ver hoy en día? ¿Cómo yo hoy en día podría ser idólatra o tener muchos dioses? Hay formas muy claras de idolatría
que son las estatuas, la adoración a, a esculturas, estatuas, monumentos, que hoy en día son considerados como ídolos, y eso es muy claro de verlo. Pero siempre nos han dicho, a muchos nos han enseñado que la idolatría, cuando dice no tendrás otros dioses delante de mí, es cuando tenemos otras cosas en nuestras vidas que tienen más importancia que Dios. Eso es una manera de verlo, pero hay otras formas también en que se manifiesta esa idolatría. Y para entenderlo, tenemos que ir al principio. Cuando Dios dio la ley en el monte Sinaí a Moisés, donde él escribió estas palabras: teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él, y jura solo en su nombre, no sigas a esos dioses de los pueblos que te rodean. En el pueblo, en la tierra de Canaán, en Egipto, en las poblaciones que habían a la época, cada nación tenía su Dios, y no solo su Dios, sino sus dioses. ¿Por qué? Porque el ser humano necesitaba en esa época confiar en varios dioses, porque no es como hoy que todo nos es dado. A la época la vida de la gente dependía del clima, dependía del sol, de la lluvia, la tierra, los animales, todo dependía de esas cosas. Y ellos necesitaban confiar en algo, confiar en alguien. Y como no tenían a Dios, ellos sabían que Dios existía, pero ellos querían confiar en sus propios dioses. Por eso dice después dirá Jesús Jeremías que son dioses que no son dioses, pero que el hombre ha hecho. ¿Y para qué los hace? ¿Para qué se hacían dioses ellos a la época? Porque cuando venía la época donde la tierra necesitaba agua para que salgan los frutos, ¿de quién dependía eso? De Dios, ¿cierto? Pero si ellos estaban lejos de Dios y estaban haciendo lo que ellos querían y lo que ellos creían ser bien, Dios no les iba a dar lluvia, no les iba a dar sol a la buena época, iba a caer enfermedades en sus animales, iban a caer enfermedades a también sus cosechas. Entonces ellos necesitaban tener dioses, el dios de la fertilidad, el dios del sol, la luna, las estrellas, la lluvia, los animales. ¿Por qué? Porque necesitaban confiar y confiar en esos dioses que no les piden nada, sino que solo están ahí para servirles. Esa era la mentalidad de la época. Y por eso Dios, para él era tan importante que los israelitas, que su pueblo, confiara solo en él. Porque era muy fácil decir, bueno, hoy, este año he sembrado muchas cosas y ojalá caiga lluvia para mi tierra. Y viene el día, el mes en el que tiene que llover y no llueve. Entonces, ¿qué pasa? El hombre tiene dos opciones. Primera, es decir, ¿será que yo estoy mal? ¿Será que yo estoy pecando? ¿Será que por eso Dios no hace caer la lluvia sobre mi tierra? Y entonces, ¿o será que tengo que clamar a Dios para que Él haga llover? Esa es la opción número 1, clamar a Dios. Pero el hombre que no quería clamar a Dios, el hombre que no quería decir, ¿qué será que yo he hecho? ¿Por qué será que no llueve? ¿Por qué será que tengo que cambiar algo en mi vida? Y que no quería hacer eso. Lo que iba a decir es, seguramente tengo que orar al Dios de la lluvia para que Él haga llover. Seguramente Dios, el que yo sirvo,
no se está preocupando por mí, entonces voy a adorar al Dios de la lluvia y seguramente va a llover. Entonces, esa era la tentación número uno. Porque si tú dices, si ellos decían, nosotros creemos en Dios, pero no está haciendo llover, orémosle al Dios de la lluvia de los filisteos, al Dios de la lluvia de los egipcios, seguramente Él nos responderá. ¿Y qué pasa? Que la oración a esos dioses es muy simple y también es muy, como diría, muy carnal, porque lo que ellos hacían en esos templos y hacían cuando adoraban a esos dioses era lo que normalmente es prohibido. Comían bastante, tenían relaciones sexuales. Eso para Dios era una abominación, pero para ellos era su manera de adorar a su Dios, para que Él haga llover, para que Él traiga sanidad a sus tierras, a sus animales. Entonces era muy fácil para ellos decir, no ha caído lluvia, mis animales están enfermos, seguramente no estoy orando al buen Dios. Entonces, y no solo uno, sino que ellos iban a buscar a 10, 20 dioses, uno para cada cosa. Eso era a la época, ¿cierto? Pero hoy en día, ¿cómo se manifiesta eso que Dios llama idolatría? Como yo hoy en día soy, como diría, idólatra o no estoy honrando solo a mi Dios. Entonces, hay que verlo de esta manera. Para Dios lo importante, a Él, si tú vas y te prosternas delante de una estatua, claro, está muy mal. Pero ¿qué es lo que hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de la adoración a un ídolo? Que nosotros no tenemos confianza en Dios. Nosotros vamos por la vida y si algo no funciona, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando algo no va bien, cuando no funciona? Nos angustiamos. ¿Y qué hace la angustia? Hacemos lo que nosotros necesitamos para estar bien. A veces vamos y nos enojamos, vamos y comemos bastante, comemos más de lo que tenemos que comer por la angustia. Ciertamente a veces fumamos, a veces tomamos, nos emborrachamos, a veces es más simple que eso. Nos ponemos bravos con los de nuestra familia, a veces criticamos. Todas esas malas cosas nacen primero de la falta de confianza en Dios. Porque en esos momentos de dificultad, en esos momentos en que nos sentimos mal y sentimos que Dios no está con nosotros, es como que si Él no está conmigo, necesito algo para estar bien. Necesito algo para estar bien. Y ese algo es lo que se llama otro Dios. ¿Por qué? ¿Qué es un Dios? Un Dios es alguien en que nosotros confiamos, es alguien que nos ayuda. Y el único Dios que tenemos así es Dios, nuestro Dios, Elohim, Adonai. Entonces cuando en esos momentos de dificultad y de angustia y de incertidumbre, buscamos un escape para estar bien. Hay muchas maneras de escaparse de la realidad. Gente, a veces pasamos un día entero mirando series, mirando películas. ¿Por qué? Porque hay varias razones. Usted puede hacerlo porque le gusta y todo bien, pero si lo hacemos
Porque no queremos enfrentar el mundo, no queremos enfrentar la realidad de afuera y queremos quedarnos en nuestro mundo y no pensar en el sufrimiento, no pensar en las dificultades, no pensar en lo que va a pasar y nos escondemos en cosas. Eso se llaman dioses, porque Dios nos manda a enfrentar, es decir, enfrenta tu problema y yo te voy a ayudar. Pero nosotros escogemos muchas veces de no enfrentar el problema porque nos da miedo y confiamos en nuestra propia sabiduría. Y esos son nuestros dioses hoy en día. Por eso cuando Dios da leyes, dice, no os embriaguéis, no, no vayan a comer en exceso, no cometan inmoralidad sexual, no roben, no maten. ¿Por qué? Porque todo eso es una manera que el hombre tiene de refugiarse y de arreglar las cosas por él mismo. Y es por eso es que Dios dice que es celoso. No quiere que no tengamos otros dioses. No es porque Él es, no sé, no es como una competencia, sino que es tan inútil y es tan dañino. O sea que lo que hacemos es que cuando pensamos hacernos bien, nos estamos haciendo mal. Y cada día que pasa, cada tiempo que perdemos en nuestra mentira y en nuestro pensamiento que nosotros vamos a estar bien si no pensamos en el dolor, no pensamos en las cosas que hay y nos refugiamos en nuestra rutina y en lo que a nosotros nos gusta, lo que nosotros queremos hacer para sentirnos bien, eh, vamos a seguir hundiéndonos y nunca vamos a salir de ahí. Pero si Dios dice, teme al Señor tu Dios y sírvele a Él solo. Porque ¿qué hacemos cuando servimos a otros dioses? Cuando nos servimos a nosotros mismos. Pablo lo dice muy bien en las letras que él mandó a las iglesias, las cartas que él mandaba a las iglesias. Decía, los paganos, ustedes antes servían a otros dioses. Y ustedes muy bien saben que esos son demonios, no son dioses de verdad. Ellos lo que ofrecen son sacrificios a demonios. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros nos angustiamos y nos preocupamos, y entonces yo me preocupo y me angustio, voy a comer, y ya me siento bien. O miro una película, o necesito hablar con alguien, necesito hacer algo, y como que esa angustia, y hasta que no se calme esa angustia, no estamos bien y hacemos todo lo que no queremos hacer, todo lo que Dios no nos dice que no hagamos, nos enojamos, gritamos, nos ponemos rencorosos, porque eso nos hace bien en el momento y nos ayuda en el momento y eso es lo que Dios no quiere de nosotros. ¿Y qué pasa? Que eso es un reflejo de nuestra falta de confianza en Dios. Si no ha llegado dinero hoy, este mes, estoy angustiado. Normal, sí. Pero, ¿dónde me voy a refugiar? ¿En el alcohol? ¿En enojarme con mi familia? ¿En no hacer nada del día, no pensar en el problema y esperar que todo salga bien? Hay que confiar en Dios, hay que llamarle, hay que hablar con Él, hay que orar, preguntarle. Nuestra relación con Dios crece cuando nuestra confianza en Él crece. Y si no confiamos en Dios ahora que las cosas son difíciles, cuando ya todo estará bien, ya nos olvidaremos de Él. Es importante la confianza en Dios porque cuando tendremos confianza en Dios, ya no tendremos por qué pecar y por qué llamar a otros dioses, por qué voltearnos hacia algo que no nos hace bien y sabemos que no nos hace bien.
Y eso es lo que Dios ha tratado de cambiar en el hombre, en el corazón del hombre, desde que Él se acercó al pueblo de Israel. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Porque Él es el centro de nuestra vida. Si nosotros confiamos en otras cosas, si nosotros nos refugiamos en lo que nos hace bien, lo que pensamos que nos hace bien, lo que hacemos es que nos llenamos de demonios. ¿Y qué pasa? Que esos demonios después nos atormentan, nos hacen caer, porque nosotros confiamos en ellos cuando estamos mal, en esos dioses. Nosotros confiamos que el alcohol, que la droga, que la inmoralidad sexual, que la comida en exceso, pensamos que todas esas cosas nos van a hacer bien. Tengo miedo, necesito, no sé, voy a dormir todo el día porque no me siento bien. Pero lo que estamos haciendo es que le estamos dando entrada a esos espíritus que traen paz por un momento. ¿Cierto? Eso es lo que llamamos drogas, que traen paz por un momento y después te estás muy mal y necesitas otra vez estar bien. Estás muy mal y necesitas otra vez estar bien. Lo que se llama la adicción no solo pasa con las drogas, pasa con la comida, pasa con el enojo, pasa con la burla, con todo lo que Dios llama malo. Todas esas cosas son adicciones y son un reflejo de nuestra falta de confianza en Dios. Si volvemos a nuestro israelita que estaba delante de su terreno y que veía que no llovía, hace un mes que no llueve y dice: yo no sé, yo hago lo que Dios me pide, pero no cae lluvia. ¿Será que qué hago? Voy al templo de Baal y le pido que traiga lluvia a mi campo, porque al menos así estoy seguro que va a llover. O espero en Dios y confío en Dios. Es muy difícil confiar en Dios y yo creo que es una tarea que todos tenemos que hacer cada día, confiar en Dios. Esta semana en mi trabajo fue muy difícil y yo sentía que las cosas no iban a acabar bien. Y en esos momentos digo, bueno, tengo dos opciones. O sea, me angustio, me pongo a temblar y pienso que todo me va a salir mal y que no sé qué voy a hacer, no sé qué va a pasar, pero no pasa nada. Yo no sé lo que va a pasar, yo no sé cómo van a ser las cosas, pero Dios sabe. Y Él se va a ocupar de mí y de mis problemas. Nada más. Usted dice, pero ¿cómo es posible que yo no reciba nada este mes y así igual Dios va a proveer? Normalmente no pasa así, ¿cierto? No funciona así el mundo. ¿Será que no funciona así? ¿Será que Dios no es el creador del mundo? Él no sabe cómo funcionan las cosas. ¿Usted cree que Jesús cuando multiplicó los panes era mentira? ¿Usted cree que Jesús cuando caminaba sobre el agua era mentira? ¿Usted no cree que Jesús resucitó de los muertos? Si no creemos que ese espíritu, ese mismo espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, está hoy en día en medio de nosotros y es capaz de hacer mucho más de lo que nosotros pensamos, esa es nuestra confianza en Dios. Ese es el pequeño grano de mostaza que Dios nos pide. Y eso es lo que Jesús llamaba fe. Esa fe, ¿qué es? Confiar en Dios a pesar de que lo que veo no corresponde. Parece que esto no va a funcionar, parece que todo está mal, pero yo tengo fe, yo tengo confianza en Dios y yo sé que todo va a salir bien. Y en estos tiempos es importante cultivar, o sea, entrenar esa fe, esa confianza en Dios cada día
confiar en Dios. Cuando llega una noticia mala, ¿qué hago? ¿Me angustio o confío en Dios? Cuando algo no funciona, ¿me angustio o confío en Dios? Si alguien se enoja conmigo, si alguien me hace mal, ¿qué hago? ¿Me angustio o confío en Dios? En cada momento, si usted esta semana ensaya, en cada momento que usted se sienta así como angustiado, son muchos esos momentos en la semana. Y cada decisión que uno toma es importante porque cada decisión nos acerca o nos aleja de Dios. Entonces, no hemos visto mucho el pasaje de Jeremías, pero yo creo que es importante que lo volvamos a ver y con eso vamos a terminar poco a poco. Entonces, Jeremías capítulo 16. Lo que dije antes completa la palabra de Jeremías, que Jeremías le daba al pueblo de Israel en esa época porque ellos se habían alejado de Dios y habían buscado otros dioses en las naciones que estaban afuera para ellos estar bien, porque nosotros preferimos confiar en nosotros mismos, confiar en esos momentos de paz que nos trae el pecado para seguir pecando, para seguir angustiándonos, para seguir preocupándonos. Y ya es tiempo de dejar eso atrás porque tenemos que crecer. Tenemos que crecer porque Dios nos espera. Es un tiempo que Dios se acerca y Dios nos está esperando y necesita que aprendamos a confiar en Él. Jeremías 16, versículo 19. No voy a comentar todas las palabras, pero en su mente tienen que, lo que acabo de decir, meditarlo a medida que vamos leyendo esas palabras y que Dios hable a su corazón y le muestre en qué áreas de su vida y cuántas veces que nosotros estuvimos angustiados, Él estuvo ahí y nos decía, solo confía en mí. Y eso es lo único que Él hace. Dice, confía en mí y yo me ocupo. Vamos a leer otra vez. Señor, fuerza y fortaleza mía, mi refugio en el día de la angustia. Desde los confines de la tierra vendrán a ti las naciones y dirán, solo mentira heredaron nuestros antepasados. Heredaron lo absurdo, lo que no sirve para nada. ¿Acaso puede el hombre hacer sus propios dioses? Pero si no son dioses. Por eso esta vez les daré una lección, les daré a conocer mi mano poderosa, así sabrán que mi nombre es el Señor. Amén. Él aquí resumió todo lo que dije. Primero él dice, mi Señor es mi refugio, mi fortaleza. En el día de la angustia, en Él me refugio. Primera cosa. Y segundo dice, nuestros antepasados, nuestros padres heredaron mentiras, lo absurdo, lo que no sirve para nada. ¿Por qué? Porque lo que nos trae placer, lo que nos trae paz por un momento, no sirve de nada. ¿Acaso puede el hombre hacer sus propios dioses? Pero si no son dioses. ¿Por qué? Porque, ¿qué quiere decir Dios? Un Dios, nuestro Dios, confiamos en Él porque sabemos que Él está arriba, Él es más fuerte que nosotros, Él nos puede ayudar. Dios es todopoderoso, ¿qué quiere decir? Que Él es más fuerte que nosotros. Necesitamos de alguien más fuerte que nosotros para ayudarnos. Y lo que Él dice acá es que los dioses que hacen los hombres, sus propios dioses, no son dioses, porque en el momento de la dificultad, en el momento de la angustia, no traen nada, no sirven para nada. No se olviden, dioses quiere decir todo lo que nosotros hacemos que nos gusta
y que a Dios no le gusta, pero que hacemos para sentirnos bien. Capítulo 17, versículo 1. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro, grabado está con punta de diamante sobre la tabla de su corazón y sobre los cuernos de sus altares. Bien que se acuerdan sus hijos de sus altares junto a árboles frondosos, de sus imágenes de Aserá, sobre altas colinas y sobre mi montaña a campo abierto. En francés hay otra traducción que dice que así como se acuerdan de sus hijos, así se acuerdan también de sus dioses. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos mal sabemos muy bien dónde está lo malo, sabemos muy bien cómo hacer lo malo, pero nos cuesta hacerlo bien. Y eso es lo que él quiere decir, que el pecado, la desconfianza en Dios está escrita en nuestro corazón con cincel de hierro, con punta de diamante. Está tan profundamente escrita en nosotros, los seres humanos, la desconfianza en Dios y el pecado, que así como pensamos en nuestros hijos, a los que amamos, así también pensamos en nuestros dioses y en lo que nos gusta, en nuestros pecados. ¿Y qué pasa? Versículo 3, parte 2. Entregaré como botín tu riqueza, tus tesoros y tus santuarios paganos, por todos tus pecados en todo tu territorio, por tu culpa perderás la herencia que yo te había dado, te haré esclava de tus enemigos, en un país para ti desconocido, porque has encendido mi ira, la cual se mantendrá ardiendo para siempre. ¿Qué pasa? Que eso parece feo, ¿no? Parece fuerte, parece difícil, parece que Dios es un Dios malo, vale, pero ¿qué es lo que está diciendo aquí? Si nosotros confiamos en Dios, Él prometió que nos iba a bendecir, Él prometió que nos iba a dar riquezas, nos iba a librar de todo mal, guardar de todo peligro. Y lo único que Él hace, como nosotros no confiamos en Él y nos volteamos hacia lo que nos gusta, dice, bueno, ya no quieres mi protección, yo quito mi protección. Y como tú confías en lo que a ti te gusta, vamos a ver si eso, lo que te gusta, te salva en el momento difícil. Eso es lo que hace. Por eso dice, entregaré como botín tu riqueza, tus tesoros y tus santuarios paganos por todos tus pecados en tu territorio. Si no quieres mi protección, yo me voy, pero verás cómo pasan las cosas. Versículo 5. Así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Es lo que acabo de decir. Cuando confiamos en nosotros mismos, en nuestra fuerza, en lo que nos gusta, lo que sabemos hacer, y no confiamos en Dios, todo lo que hacemos va a acabar mal. Y cuando confiamos en los hombres, cuando esta semana también en el trabajo, yo me acuerdo que yo estaba tan angustiado porque no podía hacer algo que me pedían de hacer. Uno se asusta, uno se angustia por temor a los hombres también. Y por eso dice, temes a los hombres, ¿y será que no me temes a mí? Que yo soy más fuerte. Y somos así muchas veces que nosotros tememos más a los hombres que a Dios y también confiamos más en los hombres que en Dios mismo. Mi patrón es el que me paga cada mes, pero ¿será que quién es más fuerte, él o mi Dios que provee también? Dios es quien permite que yo pueda trabajar o no pueda trabajar. Dios es el que permite que mi patrón tenga con qué pagarme también. Versículo 6, y aquí es un eco al Salmo 1, si lo conocen. Si no lo conocen, pues habla de lo mismo. Será como una zarza en el desierto el que no confía en Dios. No se dará cuenta cuando llegue el bien.
morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal donde nadie habita. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces a la corriente y no teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En épocas de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Este es un tiempo de sequía para la humanidad entera. Ahora es que tenemos que dar fruto. Si nosotros confiamos en Dios, en época de sequía, en el desierto, no temeremos el calor. Porque nuestras raíces, si nosotros estamos firmes en la palabra de Dios, no nos hace daño la calamidad y lo que pasa en el mundo. Seguimos dando fruto, nuestra hoja no cae, sus hojas están siempre verdes. Versículo 9. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. El que acapara riquezas injustas es perdiz que empolla huevos ajenos. En la mitad de la vida las perderá y al final no será más que un insensato. Trono de gloria, exaltado desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Señor, tú eres la esperanza de Israel y la esperanza de cada uno de nuestros países. Todo el que te abandona quedará avergonzado. El que se aparta de ti quedará como algo escrito en el polvo, porque abandonó al Señor, al manantial de aguas vivas. Sáname, Señor, y seré sanado. Sálvame, y seré salvado, porque tú eres mi alabanza. Amén. Solo hay un Dios, y en Él tenemos que confiar. Este era mi mensaje para hoy, porque toda esta semana estuve luchando con mucho temor en mi trabajo, mucha angustia, y yo me di cuenta en el fondo de todo esto que mi angustia, mi miedo, mis temores no van a avanzar nada. El único que puede hacer algo es Dios. Entre más yo me angustie, más van a pasar las cosas mal. Porque nuestra angustia es un reflejo de desconfianza en Dios y de orgullo. Y tenemos que aprender a ser humildes y confiar en Dios. Cada vez que nos angustiamos, tenemos miedo, es porque no confiamos que Dios es lo suficientemente grande para ocuparse de nosotros y para ayudarnos en nuestras dificultades. Aunque no todos pensemos, aunque no todos sintamos que estamos mal, este tiempo es un tiempo difícil y hay que poner cuidado en no dejarse llevar en la angustia que está regándose por todos los rincones de nuestros países, en la gente, afuera en la calle y en las casas, porque al final el que tiene la respuesta es Dios y el que puede dar la paz solo es Dios. Y en el fin de esta semana, en mi trabajo, Dios respondió en el momento que yo dije, bueno, ya no quiero angustiarme más. Voy a estar feliz hoy, voy a ir a trabajar feliz porque yo sé que nada me funcionó, pero el único que puede hacer milagros es Dios y el único que puede ayudarme en esta situación es Dios. Y eso fue lo que hizo. ¿Por qué? Porque Él espera que nosotros nos descarguemos y seamos felices, porque tenemos un Dios bueno, un Dios que se ocupa de nosotros. Y entonces, que Dios los bendiga
y vamos a orar para terminar. Padre nuestro, gracias por tu fidelidad, gracias porque nunca nos abandonas, gracias porque tu paz va más allá de lo que nosotros podemos tener en este mundo. Perdónanos, Padre, porque nosotros no nos refugiamos en lo que nos parece bien, lo que nos parece bueno a nosotros, lo que nos gusta. Pero muchas veces lo que nos gusta está lejos de lo que tú quieres. Y lo que nos gusta nos hace mal. Padre, ayúdanos a refugiarnos solo en ti, a confiar solo en ti. Que cuando llegue la angustia, sepamos a quién ir. A ti, Señor. Porque a ti te podemos hablar y sabemos que tú nos respondes. Tú nos salvas con una mano grande y fuerte, Señor, porque tú eres el Dios Todopoderoso. Y sabemos que tú tienes todo en tus manos. Gracias, Padre, por tu amor hacia nosotros. Te pido que esta semana nos guardes y nos proteges de todo mal y peligro y nos llenes de paz y de gozo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.